Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Rubén Darío Dávalos Palomera, socio líder nacional de sueldos y beneficios de Deloitte México, con algo que todos hemos experimentado en estos últimos meses, que es el trabajo desde casa, el famoso home office, pero justamente las obligaciones patronales en esta nueva realidad o normalidad, que pues de normal no tiene nada. Estimado Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Rodrigo? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues qué gran tema porque evidentemente, pues prácticamente buena parte de la población se vio forzada, de la población que labora a trabajar desde casa, ¿no? O por obvias razones, por eso tiene una serie de consecuencias. Y esto, por supuesto, desde un punto de vista contractual, patronal, etcétera. Es correcto y mira, como dices, esta nueva normalidad nos ha llevado a pensar en que no necesariamente el home office en el que nos vimos obligado se va a acabar, sino que Ujú. probablemente muchos esquemas de trabajo desde casa se van a mantener. Y pues bueno, esto tenemos que verlo a la luz de lo que estamos viviendo, ¿no? Déjame tratar de hacer un poco de antecedente para que comprendamos dónde estamos y que tu auditorio pueda visualizar a qué nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Mira, el home office empezó a ser una especie de diferenciador entre las empresas para contratar, para dar calidad de vida a sus trabajadores. Se empezó a visualizar como que podría ser una prestación, pero todo mundo lo visualizábamos como algo esporádico, me refiero. No era una metodología y una forma para la cual te contratabas para hacer tu trabajo todos los días. Entonces, siendo esto, no se visualizaba o no se necesitaba una legislación porque mucha parte de tu tiempo realmente estabas en la oficina, realmente estabas en tu centro de trabajo. Entonces, los contratos, las políticas y los lineamientos de las empresas no lo contemplaban o lo contemplaban no como una mecánica de trabajo diaria. Sin embargo, en los últimos años se empezó a usar más y más y la verdad hasta un tema generacional donde mucha parte de la población joven o que le gustaba la tecnología se empieza a enfocar más a tratar de trabajar desde casa, conectarse vía internet, etcétera. Y entonces hay una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en julio de 2019, donde no usa la palabra home office porque finalmente ese es una especie de modismo que todos usamos, Ujú. sino que lo denomina teletrabajo. Y señala que el teletrabajo es el desempeño de la actividad remunerada sin requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico o utilizando la tecnología de la información para el contacto entre el trabajador y patrón. Es decir, se ponen de acuerdo en cómo van a realizar el trabajo y este puede ser realizado en cualquier parte a elección del propio trabajador y el patrón simplemente a través de la tecnología estará en contacto con su trabajador, ¿no? Esta reforma todavía no está en vigor, pero necesitamos en un futuro sí tener esta situación reglamentada y no nada más en la Ley Federal del Trabajo, porque hay otras legislaciones que finalmente requieren el reglamentar la situación para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? ¿Cuál sería la transformación, digamos, con respecto a la antigua forma no del teletrabajo? Y lo pienso por lo siguiente, temas que tienen que ver con horarios de trabajadores incluso ya existentes, evidentemente, pues estamos en una etapa de crisis económica severa y pues hay áreas, digamos, de las compañías que están trabajando pues más de lo que normalmente lo hacían. Evidentemente los horarios se borran entre el tiempo de oficina y el tiempo del hogar. Y por el otro lado, las prestaciones, ¿no? Porque a lo mejor una compañía daba vales de gasolina o comedor, etcétera, y hoy por hoy no parece que tenga sentido ni que vaya a ser sostenible, sobre todo cuando las compañías están tratando de ahorrar costos ante esta contingencia económica también. Es correcto, y qué bueno que lo apuntas, porque la pandemia nos agarra, digamos, con los dedos en la puerta. Las compañías tienen que mandar a sus empleados a quedarse en casa
y se dan cuenta que hay trabajos que pueden seguir realizándose desde un sitio diverso, todos aquellos que tienen que ver con el teléfono, con la computadora, con back office, digamos, se pueden realizar en lo que sería el hogar. Y como tú dices, hoy lo que están buscando las empresas es que el objetivo para el que fueron contratados las personas se cumpla, y entonces el horario no necesariamente tiene que obedecer a de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino que el trabajador empieza a tratar de cumplir sus objetivos y esto lo lleva en ocasiones a extender la jornada de trabajo o a variarla. Claro. Pero entonces efectivamente se tiene que analizar y hacia futuro, porque posiblemente la nueva normalidad nos lleve a que muchas empresas lleguen a la conclusión que el teletrabajo va a ser parte de su vida. El home office ya no necesariamente va a ser esporádico, sino va a ser realmente la forma. Entonces se tienen que adecuar en los contratos los horarios, la forma en que va a ser evaluada la persona, qué herramientas de trabajo tienen que proporcionarse, las condiciones de seguridad. Esta parte es importante porque tú lo decías, hay empresas que daban prestaciones como comida, transporte. Antes era muy sencillo para efectos de, déjame decir, un riesgo de trabajo, era si tú te trasladabas de tu oficina a hacer un trámite hacia un lado, el trayecto en el que ibas para hacer ese encargo de la oficina, y si algo te pasaba, era parte de un riesgo de trabajo. Ahora va a estar bien complicado el hecho de decir, oye, me accidenté en la casa, pero sí era como consecuencia del trabajo que estaba realizando o no. Entonces, esta situación es importante, y déjame tratar de hacer dos bloques. El primer bloque es, ¿qué pasa ahorita que estamos en esta pandemia? ¿No? Los contratos no contemplan esta situación. Tendría que analizarse ahora sí cada uno de los riesgos de trabajo. ¿Qué pasó si se accidentó una persona en su casa y simplemente por la pandemia no podíamos estar en el lugar de trabajo, o si fue fuera del horario natural que se tenía, pero aún cumpliendo las obligaciones? Digo, esta es una situación muy, muy compleja que estamos viviendo en la actualidad, y va a complicar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Por ejemplo, hay un dictamen de Seguro Social que las empresas que tienen más de 300 trabajadores están obligados a presentar, y para el ejercicio del 2020, este tipo de situaciones las tendrá que estar analizando el auditor, tendrá que estar viendo, algunas empresas se vieron en la necesidad de reducir los salarios, algunas empresas se vieron en la necesidad de disminuir las jornadas de trabajo. Entonces se tendrá que estar analizando para el dictaminador, y las empresas tendrán que estar aportando elementos suficientes para demostrar el por qué redujeron los salarios, el por qué modificaron los horarios laborales, si registraron estos acuerdos ante, déjame usar la palabra todavía, juntas de conciliación y arbitraje, que ahora son tribunales, y si no, pues puede haber un problema desde el punto de vista de cumplimiento. Pero pensando un poco más allá también, digamos que cuando regresemos a la nueva normalidad, un tema en términos del teletrabajo es una obligación de dónde pago el impuesto estatal sobre nóminas, claro, dónde digo que es el centro de trabajo. Hoy la ley reglamenta perfectamente que el centro de trabajo es el lugar donde habitualmente el patrón exige la presencia del trabajador. Rubén, tengo que hacer un corte, pero si quieres regresando, platicamos justo de esto porque es interesante. Habrá decisiones que se tomen ahora y me voy a ir a donde sea más atractivo, ¿no? Ya desagregado en términos de dónde está físicamente la oficina, y eso pues va a tener una serie de consecuencias. Vamos a hacer un corte, Rubén, y te invito a que te mantengas en la línea. Estoy hablando esta mañana con Rubén Darío Dávalos Palomera, socio líder nacional de sueldos y beneficios en Deloitte México, y volvemos con más en un momento. Estoy conversando esta mañana con Rubén Darío Dávalos Palomera, socio líder nacional de sueldos y beneficios en Deloitte México. Y Rubén, antes de irnos al corte, comenzabas a esbozar un tema clave, que es
dónde está radicada la oficina y entonces qué impuesto de la nómina paga, porque bueno, pues varía de entidad a entidad y en ese contexto pues se abre un nuevo panorama, ¿no? Es correcto, y como lo decíamos antes del corte, el teletrabajo pues ya no tiene fronteras, porque la oficina puede estar en la Ciudad de México y a lo mejor el domicilio del trabajador donde prestará sus servicios puede estar en el Estado de México, puede estar incluso en otro estado más alejado. Antes era muy normal que la gente viviera en el Estado de México y se trasladara a la Ciudad de México o a estados circunvecinos. Ahora no importa dónde esté y se complica la situación de dónde pago el impuesto, dónde está la oficina del patrón o donde el trabajador va a estar regularmente prestando sus servicios. Y lo mismo para efectos del seguro social es donde digo que está el centro de trabajo. El seguro social establece que tienes que tener el centro de trabajo en cada municipio donde se presten los servicios, y aquí pues imagínate, se exponencia el tema de dónde tengo que tener un establecimiento. Esta es una de las situaciones donde tenemos que estar pensando después de esta pandemia y en caso de que las empresas establezcan el teletrabajo o el home office como ya parte de su situación, porque pueden estar en un trabajo mixto, es decir, a lo mejor mitad y mitad, o una parte de tu trabajo en la oficina y otra parte en tu casa, o se puede mover hasta el 100% en otro lado, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos, hay que estar pendiente de los cambios en los contratos, de las obligaciones fiscales, del cumplimiento para el dictamen de IMSS, de Infonavit, del Seguro Social, de cómo se van a hacer las amortizaciones del Seguro Social, cómo se va a timbrar el concepto ahora de las prestaciones. Y bueno, finalmente para terminar, creo que nuestra recomendación para tu auditorio es acérquense con nosotros. En Deloitte, con un equipo multidisciplinario, les podemos ayudar a dar un impacto significativo a su negocio, a sus trabajadores y a la sociedad. Sí, pues vale mucho la pena porque como dices, estamos recorriendo territorio inexplorado y sobre todo, pues, digamos, ir de la mano en términos de lo que se va publicando, ¿no? Y con la interpretación correcta para que, uno, las empresas queden mejor adaptadas en esta circunstancia y dos, incluso pueda haber ventajas tanto para los trabajadores como para las propias compañías, ¿no? Porque finalmente, pues, el componente más importante de cualquier empresa es el humano y en ese contexto, si uno puede encontrar ventajas que beneficien ese componente humano, pues tiene una ventaja comparativa importante y navegar esto porque sin duda es complejo y que, digamos, pues también entender en esta etapa de adaptación, pues que tiene que haber cierta flexibilidad. Es correcto, de verdad vean el teletrabajo como finalmente un resultado y una consecuencia de la situación que estamos viviendo, pero sin olvidar cómo se había establecido por las empresas una ventaja competitiva, un beneficio para los trabajadores y la eficiencia en los procesos. Sí, a lo mejor habrá que cambiar los bonos de gasolina por bono de internet de ultrabanda ancha para que no se caigan las videollamadas y tanta cosa que ocurre. Y la otra, ya en serio, pues finalmente las empresas hoy están bajo mucha presión del lado de los costos y habrá, digamos, como objetivo reducir el espacio de oficina, ¿no? Muchas en los contratos de arrendamiento, pues a lo mejor se ahorran un piso y por otro lado, también evidentemente en la calidad de vida, cuando se normalicen los horarios, pues aumenta para los trabajadores, pues ya no tienes que estar una hora de ida, otra de regreso en las grandes urbes, Ciudad de México, etcétera, Guadalajara, Monterrey, o incluso en otras, ¿no? San Luis Potosí, por ejemplo, en la zona industrial se hace un trafical porque no hay tanta infraestructura. Y bueno, pues todo ello puede ser ampliamente benéfico para todos. Es correcto, y recordemos, como bien lo dices, se ha visualizado ahorita que el mayor foco de contagio en esta pandemia lo está haciendo el desplazamiento de las personas en el transporte público o los aglomerados de personas en ciertos lugares cuando esperan el desplazamiento. Por supuesto. Pues Rubén, gracias. ¿Dónde los pueden encontrar justamente para ir viendo todas estas situaciones que van cambiando? En el caso particular, nuestra página de internet www.deloitte.com.mx o a los teléfonos 55 50 80
0000. Como siempre, un gusto platicar contigo. Que estés muy bien, Rodrigo. Un abrazo para ti y a todo tu auditorio. Un abrazo también para ti, que todo esté muy bien de salud para ti y los tuyos. Ahí escuchamos a Rubén Darío Dávalos Palomera, socio líder nacional de sueldos beneficios de Deloitte México, hablando justo del trabajo desde casa, del home office y los retos desde un punto de vista patronal y contractual y jurídico que esto va detonando.